lo que queda de este mes y el mes de junio con esta serie que se llama, le puse por nombre, Es Necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no son necesarias, hermanos, a todos nosotros. ¿Cómo sabemos qué es necesario para nosotros? Lo sabemos de manera personal en base a nuestras necesidades. ¿Sabes que es necesario comer? ¿Cuándo? Pues cuando ya tienes hambre. ¿Sabes que es necesario irte a dormir? ¿Cuándo? Cuando ya tienes sueño, es necesario irte a dormir. Hay otras cosas, estas son cosas de salud, son cosas naturales, personales, ¿verdad? Que nos indican que es necesario hacer algo. Nuestro sistema, gracias a Dios, tiene muchas señales de alarma que nos indican cuando es necesario llevar a cabo alguna acción. Cuando un perro Rottweiler te sale corriendo, inmediatamente sabes que es necesario correr, ¿verdad? Salir corriendo. ¿Por qué? Porque tienes un sistema de alerta que te lo dice así. En nuestra vida diaria también hay muchas cosas que son necesarias todos los días. Todos tenemos necesidad de una casa, tenemos necesidad de ropa, tenemos necesidad de zapatos, de un automóvil probablemente también, ¿verdad? Van variando las necesidades de cada uno. Y nos preocupamos mucho por satisfacer esas necesidades. El diccionario define como algo necesario, la definición de necesario en el diccionario dice que es algo que debe ocurrir, algo que debe hacerse, algo que debe existir o tenerse para la existencia. Debe ocurrir, es algo que debe ocurrir. O es algo que debe hacerse, o es algo que debe existir o tenerse para nuestra existencia diaria. A lo largo del Nuevo Testamento, hermanos, y en el Antiguo Testamento casualmente no encontré muchas veces esta expresión, pero en el Nuevo Testamento la expresión es necesario, la encuentro por lo menos 30 veces. Y siempre está relacionada esta expresión con algo que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante esta frase? Porque como cristianos, hermanos, nosotros debemos saber que todo lo que se refiere al reino de Dios y a la proclamación del evangelio debe convertirse en algo muy necesario para nosotros. En algo que tiene que ser necesario para nosotros. No es algo opcional, no es algo que se puede hacer cuando tengamos tiempo o cuando tengamos dinero o cuando tengamos ganas, porque cuando tenemos una necesidad personal, vemos y hacemos hasta lo imposible con tal de suplirla. Cuando necesitas echarle gasolina al carro y no tienes, ves lo que haces, ves de dónde sacas y ves a quién asaltas o qué cosa haces, pero consigues lo que necesitas. Cuando tienes hambre y no andas cerca de tu casa, pues ves a meterte a algún lugar, donde sea, con tal de satisfacer una necesidad. ¿Por qué? Porque son las necesidades que nos hacen sentir cómodos a nosotros. Pero ¿por qué cuando se trata del reino de Dios? ¿Por qué muchas veces no sentimos esa necesidad de tener que hacer algo por el reino de Dios? ¿Por qué a veces podemos pasar inclusive días sin alimentarnos de la palabra de Dios? Porque no es algo necesario para muchos de nosotros. Quizá mucha gente puede pasarse el día y no leyó ni siquiera un versículo bíblico. Quizá pasó una semana y ni siquiera se acordó de orar y de darle gracias a Dios, ni siquiera de predicarle a alguien el evangelio. Y pasan los días y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es una necesidad de nosotros. Si dijéramos antes de que vayas a comer, no puedes comer si no lees un capítulo de la Biblia, por ejemplo. Ya muchos estuvieran muertos de hambre, ya estuvieran enterrados, ¿verdad? Murieron de inanición. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, hermanos, muchas veces no es algo tan necesario para nosotros, sino que es algo opcional. Y el problema que pasa con esto, cuando nosotros vemos el reino de Dios como algo opcional, nuestra vida espiritual va a crecer de una manera muy
mediocre, muy lastimosamente mal. Si la gente, hermanos, si todos los cristianos, si cada miembro de la iglesia sintiéramos una necesidad urgente, personal, con lo que está relacionado con el reino de Dios y la expansión del evangelio, la iglesia, hermanos, si no lo sentimos así, la iglesia se convierte solamente en un lugar de esparcimiento, en un lugar de convivencia. Muy bonito, es bonito venir al templo, venir a la iglesia, estar todos juntos, comer nuestras fresitas con crema, platicar, conocernos, pero nos sentimos seguros, recibimos las bendiciones de Dios, tenemos paz, bendición, vida eterna, sanidad, pero no nos convertimos en parte del desarrollo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermanos. Y a veces solamente el pequeño grupo de hermanos y hermanas llevan a cuestas el trabajo de la iglesia. Así es que, hermanos, a menos que cada uno de nosotros como cristianos entendamos que las necesidades del reino de Dios debemos sentirlas como algo que nos son profundamente necesarias a nosotros, que no podemos hacernos a un lado de la responsabilidad, sino que dentro de todas nuestras actividades, lo relacionado con el reino de Dios debe convertirse en parte de nuestras necesidades básicas que debemos de cumplir. Si no lo hacemos, el propósito de nosotros como cristianos va a fracasar. Déjenme ponerles un ejemplo. Alguien en este momento, no levanten la mano, no digan nada para no quemar a nadie, pero ¿alguien tiene alguna necesidad de arreglar algo en su casa? No diga. Por la cara que pusieron, sí, está bien. ¿Alguien tiene necesidad de arreglar una puerta, un baño, un cuarto, el garage, de arreglar un gabinete en la cocina? ¿Alguien tiene esa necesidad ahorita? Sí, puede ser que sí. Ahora, ¿qué estás haciendo para suplir esa necesidad? Es algo que se necesita hacer. Ahora, ¿qué estás haciendo para suplir esa necesidad? ¿Decirle a tu esposo que la arregle todos los días, amablemente? ¿Cuándo me vas a arreglar esa bendita puerta? ¿Lo hacemos así con toda la elegancia del mundo? Si no tienes esposo, entonces, o esposa, andas buscando a alguien que sepa arreglarlo y sabes que eso te va a costar dinero, te va a costar incomodidad. Sí, señora, le arreglo el zinc ahí, pero por 3 días no puede usar la cocina. Incomodidad. Si tú eres el esposo, sabes que tendrás que apartar tiempo para hacerlo, porque si no, no te la vas a acabar. Tienes que apartar tiempo en medio de todas tus ocupaciones, porque si no, va a ser como una gotera constante sobre tu cabeza, hasta que lo arregles. Ahora, sabemos que todas esas cosas, hermanos, lo hacemos porque son necesarias para nuestra vida. Nadie quiere vivir en una casa con goteras. Nadie quiere vivir en una casa donde las puertitas de la cocina están desvencijadas y cayéndose a pedazos. Nadie quiere vivir en una casa donde abres la regadera y el agua se va por el excusado. Nadie quiere vivir en una casa así. Entonces es necesario que hagamos cosas para poder vivir de una manera más cómoda. De la misma manera, hermanos, debemos de sentir esa misma necesidad a la hora de que hablamos del reino de Dios y de las cosas que tienen que ver con la iglesia. No hablo solamente del edificio físicamente, hablo de nuestra vida espiritual, del desarrollo de mi vida espiritual, de mi tiempo devocional, de mi tiempo de oración, de lectura de la palabra de Dios, de mi tiempo de servicio dentro de la iglesia, del ministerio en el que estoy participando o que debo de estar participando. De todo eso, hermanos, eso tiene que ser algo necesario. No podemos decir, no voy porque no tengo ganas. No, porque si es algo necesario, vas a hacer lo imposible. Vas a mover cielo, tierra y mar para hacer las cosas que nos son necesarias. Cuando se trata del reino de Dios, hermanos, tenemos que empezar a pensar que es necesario que se haga. Hay que participar en los ministerios. Los muchachos de la alabanza nos gusta. Uy, qué bonito se oye. Sí, pero ustedes no ven, la mayoría no ve todo lo que ellos tienen que hacer para el domingo, estar aquí bien guapos, bien bonitos cantando.
los días de ensayo que tienen que estar, los a veces contrapuntos que tienen aquí, porque uno lo quiere de una manera y otro de otra, y tienen que ponerse de acuerdo, y qué bonito es llegar, uy, qué bonito ambiente se siente, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás. Llegamos y está el auditorio bonito, pero no vemos a Richie toda la semana aquí solito con su aspirador y con su trapeador y con sus trapitos por todos lados y remendando por acá, remendando por allá. ¿Por qué? Porque a veces no hemos visto o sentido nosotros como que es necesario que seamos parte. Ahorita estamos muy a gusto acá. Los maestros están allá con los niños. Ellos invirtieron tiempo en la semana, prepararon su lección, gastaron de su dinero para comprar algunos materiales y allá están trabajando con los niños. Y nosotros muchas veces esto no lo vemos porque no sentimos que sea algo necesario para mí personalmente. Que lo haga Benji, que lo haga Richie, que lo haga Chelly, que lo haga otro. Yo llego el domingo y disfruto a todo dar del servicio. Pero yo tengo que verlo, hermanos, como algo personal, que es necesario que yo haga. Como dije antes, hay más de 30 ocasiones en los evangelios y en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, en que se declara que algo es necesario para el reino de Dios. En las siguientes semanas vamos a hablar de algunas de estas expresiones, algunas historias donde se habla esta expresión es necesario. Y vamos a empezar con algo que es o debería de ser muy necesario para todos nosotros. Es necesario que Jesús esté en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, es una necesidad. Después de todo este rollo, espero que entiendan lo que es ser algo necesario. Vamos a ver la historia de este hombre llamado Zaqueo, que narra el Evangelio de Lucas. Lucas 19, abran sus Biblias. Es necesario que los cristianos usen Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? ¿Cuántos no traen Biblia? Digo, para abrir la librería ahorita acabando. Por cierto, el hermano aquel que nos vendió las Biblias, esas grandototas de letra gigante, sacó una nueva edición de Biblias de este tamaño, con el tamaño de la letra de las otras grandotas de púlpito. Están padrísimas, voy a ver si traigo algunas. Es necesario que traigan Biblia. Ok, dice Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿se dan cuenta cómo Lucas enfatiza eso? Era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era como el pastor. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lean en voz alta conmigo el versículo 5. 1, 2, 3. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta historia de Zaqueo es una de las primeras que aprende uno de niño en la iglesia y en la escuela bíblica con los maestros. Es esencial, ¿verdad? La historia de Zaqueo, el chaparrito. Zaqueo era un hombre chiquitito era él. Cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Esa es la historia básica. Todos los niños ya se saben la historia de Zaqueo. Y cuando hablamos de Zaqueo, siempre pensamos en un enanito. No dice que era enano, dice que era una persona de baja estatura nada más. Tampoco me digan enano, o sea, estoy chaparro, pero hay algo muy interesante, hermanos, en esta historia de Zaqueo. Cuando Jesús le indica que había algo que era necesario. Era necesario para el reino de Dios. Era necesario para la misión que se estaba llevando a cabo en ese lugar. ¿Qué es lo que era necesario? Que pose yo en tu casa. Es decir, necesito hospedarme en tu casa.
Jesús estaba de gira, andaba por la ciudad de Jericó. Necesitaba un lugar para hacer su base mientras predicaba en ese lugar, mientras estaba sanando, mientras estaba enseñando ahí en Jericó. Ahora, es curioso que Jesús no escoge a ninguno de los principales sacerdotes de esa ciudad. No escoge a ninguna persona religiosa de esa ciudad. No escoge a un fariseo, no escoge a un escriba, tampoco escoge a un político para poder tener hospedaje. Él busca a un hombre que por su profesión no era precisamente de las personas más queridas en la ciudad. Hace unas semanas hablamos de Mateo, de Leví, ¿se acuerdan? Leví era cobrador de impuestos. Bueno, pues Zaqueo era exactamente lo mismo. Zaqueo era un cobrador de impuestos y esta gente era despreciada por el pueblo judío. Se sentían que los habían traicionado porque cobraban los impuestos para el imperio romano. Así es que seguramente Zaqueo había escuchado la noticia de su colega Leví, de Mateo, y quería conocer al hombre que había cambiado la vida de un publicano como él, un hombre despreciado de la gente, un hombre despreciado por su propia raza, por trabajar para el imperio romano. El Espíritu Santo, hermanos, de antemano prepara el corazón de este chaparrito, y al sentir curiosidad por ver quién era este Jesús del que estaba hablando por toda la región, dice que va por el camino para verle, pero era tan bajito que toda la gente acá le quedaba arriba, ¿no? Los que somos bajitos sabemos lo que es eso. ¿Alguien ha estado en esta situación? Te invitan a un desfile y llegas bien contento al desfile. ¡Ay, mira qué va a pasar! Pues ya pasó, ya no lo vi, ¿verdad? Y los que son altos están así como si nada. ¡Ah, qué padre! Mira qué suave se ve. Y toda la gente aquí abajo, ¿ah? Y ellos acá arriba, qué suave, sí, mira, y qué bonito se ve. Y nosotros ahí tratando de alcanzar a ver algo. Sabemos lo que es eso algunos. Así es que Zaqueo tenía tantas ganas de conocer quién era este Jesús, que dice que cuando vio que había tanta gente, entonces dijo, ok, él va caminando por acá, seguramente va para allá. Se adelanta, se va corriendo y ve un árbol, un sicómoro, que era un árbol así frondoso, de tronco muy grueso, y se sube para poder ver mejor la situación. Ahora, el versículo 5, hermanos, nos deja 3 enseñanzas muy bonitas acerca de esto que era necesario, de cómo Jesús trató esta situación y cómo suplió la necesidad para el reino de Dios. La primera enseñanza son las primeras palabras. Dice, cuando Jesús llegó, andaba por aquella región, andaba por Jericó, y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar. Hermanos, el reino de los cielos empieza a manifestar cuando Jesús llega a cierto lugar. A lo largo de los relatos de los evangelios siempre vemos que al llegar Jesús a las ciudades, siempre había un estado de conmoción, todo se alborotaba, las multitudes salían a verle, los religiosos se enojaban. Cuando Jesús llega a un lugar, la gente debe de saber que algo va a suceder. La influencia de Jesús era tan grande que inmediatamente las multitudes se juntaban para escucharle, se juntaban para ser sanados, para escuchar el mensaje de libertad que tanto estaban ellos ansiando. Esa misma influencia fue traspasada también a la iglesia. En el estudio que tuvimos del libro de Hechos los miércoles anteriores vimos cómo los discípulos se iban multiplicando por todas las ciudades donde llegaba el evangelio. A medida que Pablo iba llegando a las diferentes ciudades, la gente se reunía en las sinagogas. Y donde no había sinagogas, se reunían donde fuera. En el Areópago, se reunían a la orilla del río, como en Filipos, donde fuera. Pero cuando el evangelio llegaba a un lugar, algo tenía que suceder. Algo tenía que acontecer. Cuando Jesús llegaba a una ciudad, algo tenía que suceder.
Porque Jesús no puede aparecer en cierto lugar sin que pase algo para nuestras vidas. Así es que a medida que el evangelio va creciendo, a medida que el evangelio va llegando, a la medida que el evangelio se va apareciendo, hermanos, algo tiene que suceder. Cuando Jesús llegaba, algo sucedía. Cuando los apóstoles llegaban, algo grande también sucedía en aquellas ciudades. Gracias. Algo sucedía en aquellas ciudades. La pregunta es ahora, cuando la iglesia llega a una ciudad, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sigue la iglesia teniendo la fuerza de impactar a las ciudades donde llega o estamos perdiendo fuerza? Cuando Jesús llega a un lugar, todo se alborotaba. Cuando Jesús aparecía, las multitudes venían. Cuando Jesús aparecía y empezaba a hablar, a sanar, a predicar, la gente se convertía. Cuando los apóstoles llegaban a una ciudad, esa ciudad se alborotaba. Cuando Jesús llega a South Bend, ¿qué sucede? ¿Está sucediendo todavía lo mismo? ¿O la iglesia fue perdiendo su fuerza? Y la iglesia ya no espanta ni a las moscas. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó a South Bend? Hace ya bastantes años aquí. Cuando el evangelio empezó a ser predicado en esta ciudad, o en la ciudad o colonia, donde nos estés viendo en televisión o ya en tu casa, en la ciudad donde estés. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el mensaje de Jesús por boca de sus discípulos llegó a Tesalónica, se hace un alboroto tan grande y buscaban a Pablo y a Silas para arrestarlos. Pero dice la historia en Hechos 17:6, pero no hallándolos, trajeron al hermano Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, ya llegaron acá. Estos que alborotan todo, ya nos cayeron acá. Ellos lo hacían por enojo, hermanos, pero este es un testimonio precioso para la iglesia. Cuando la gente que no quiere nada con Dios, cuando la gente que no ama a Dios dice, ya llegaron los cristianos aquí a alborotar la cosa. Ya se vinieron a poner aquí en la tienda, ya se pusieron a cantar ahí en el parque, los que alborotan la ciudad, ya llegaron. Cuando Jesús llega, alborota. Cuando Jesús llega, incomoda a otros. Pero cuando Jesús llega, la salvación y el evangelio del reino se predica con poder. Cuando Jesús llega, tiene que pasar algo. Cuando Jesús aparece en una ciudad, algo tiene que suceder, hermanos. Y la iglesia es responsable. La iglesia es el cuerpo de Cristo ahora. Y cuando la iglesia pierde presencia en el lugar donde fue plantada, ya perdió su necesidad. Ya se hizo algo de costumbre y ya no nos es necesario que Dios se manifieste en la ciudad. No podemos permanecer de esa manera. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Jesús alteraba los lugares, hermanos, donde llegaba. Los apóstoles alteraban los lugares donde llegaban a predicar. Los religiosos se quejaban de ellos. Y así los conocían como los que trastornan el mundo. ¿Cómo somos conocidos nosotros en esta ciudad, hermanos? ¿Cómo somos conocidos? Cuando llegó Jesús a la población hispana de South Bend hace años, ¿qué sucedió? Algunos de ustedes son testigos, los hermanos Leija y algunos más son testigos. ¿Qué sucedió cuando llegó el evangelio a esta ciudad? Hubo mucha gente que se salvó. Hubo mucha gente que se acercó al Señor. Hubo mucha gente que empezó a buscar de Cristo, que empezaron a entregar sus vidas a Cristo. Y hubo gente que se enojó también. Hubo oposición, por supuesto. No solamente física, sino espiritual. Las huestes de maldad también empujaron, dijeron, ey, ¿qué está pasando acá? E hicieron lo posible y hasta lo imposible porque la obra se destruyera. ¿Por qué? Porque el evangelio causó revuelo. Cuando Jesús llega a un lugar, hermanos, algo tiene que suceder. Muchos fueron alcanzados y luego se dispersaron. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente?
Muchos fueron restaurados, reconciliados, otros evangelizados y muchos se han vuelto a dispersar también. Ahora sobre todo debemos pensar qué es lo que va a suceder, hermanos, en los próximos años. ¿Qué impacto va a tener Jesús representado por nuestra iglesia en esta ciudad? ¿Cuál es el impacto cuando Jesús se presente en esta ciudad en la próxima generación? Y eso, hermanos, eso es lo que a mí me angustia como pastor. Eso es lo que a mí me ha angustiado todos estos años. No soy un pastor social, perdón. No estoy aquí para hacer un grupo muy bonito y muy social y ustedes a lo mejor se dicen, ay, que el pastor es un amargado y no participa. No, no es eso, hermanos, mi angustia está aquí. Esta es mi angustia, enseñarles el reino de Dios, preparar a la siguiente generación. ¿Qué va a pasar en la siguiente generación cuando la iglesia se presente? ¿Vamos a impactar? Esos niños que están ahorita creciendo allá, esos niños que están en el cunero, y gracias a Dios el cunero se está multiplicando. De no tener más que 2 o 3, ahorita ya tenemos como 12. Y ahí vienen otros, ahí viene otro bonche en camino. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener la capacidad de trastornar la ciudad de South Bend cuando ellos crezcan. O se van a acomodar al mundo y van a perder toda su influencia en contra de la maldad. ¿Qué va a pasar? Y esto, hermanos, para mí es muy necesario. Y yo quiero que ustedes lo sientan también como algo muy necesario. Y cuando apoyamos el trabajo que se está haciendo allá, hermanos, lo debemos de tener adentro en la sangre todos nosotros. Quizás nosotros ya no podemos hacer mucho, los que ya estamos muy grandes. Quizá ya la fuerza se nos va acabando, pero viene una nueva generación que cuando Jesús aparezca en esta ciudad, la ciudad se tiene que trastornar a causa de esos niños y jóvenes que van a crecer con un cimiento fuerte y poderoso de la palabra de Dios. Si nuestra siguiente generación no alcanza para trastornar la ciudad, hermanos, fallamos, fracasamos. ¿Por qué? Porque no lo vimos como algo necesario para nosotros, lo vimos como algo opcional. Hijo, vámonos porque tienes que ir a tu clase de escuela dominical. Ay, no quiero ir, papá. Pues no me importa que no quieras ir, tienes que ir. ¿Por qué? Porque tú vas a crecer y vas a ser parte de esa nueva generación. ¿De cuál generación? De la nueva generación que va a trastornar el mundo. ¿Cuál mundo? El mundo donde Dios te ponga. Así es que arréglese, póngase la cachucha y vámonos. No le preguntes si quiere. Tráetelo. Tráetelo. Te lo digo por experiencia. Aquí estoy. Muchas veces no quise ir, pero me llevaban. Mi abuelita, ¿no quieres ir? No, sí voy. Vámonos. Y acá estoy. Hermanos, pero si no lo sentimos como algo necesario, si lo sentimos como algo opcional, si lo sentimos como que pues si quiere y si no quiere, si tu Biblia no se vuelve algo necesario en tu vida, vamos a fracasar. Vamos a fracasar en nuestra siguiente generación. Es curioso, hermanos, es curioso y no es casualidad observar en qué ciudad se da la historia que estamos leyendo acerca de Zaqueo. ¿En qué ciudad se dio esto? ¿Pusieron atención? En Jericó. ¿Qué sucedió en Jericó hace cientos de años atrás de esta historia? ¿Se acuerdan? Fue la primera ciudad de la tierra prometida conquistada por Josué cientos de años atrás. Una ciudad fortificada, con unos muros impresionantes. Pero cuando el pueblo de Dios llegó a ese lugar, los muros se derrumbaron. Cuando Jesús llega a un lugar, los muros se tienen que derrumbar, hermanos. Es necesario que los muros de South Bend sigan cayendo, que la iglesia vuelva a tener una presencia de tal manera que los enemigos del reino de Dios digan: ya regresaron estos que trastornan el mundo. Aquel hombre que les echaba bronca, María, ahí en la tienda, los está esperando para que regresen, para echarles bronca otra vez.
Ahí están esperando. Esta semana, no sé si alguno de ustedes vio o sigue al departamento de policía de nuestra ciudad. El jefe Scott me dio tanta tristeza porque dijo: ya ni siquiera tengo lágrimas, ya no sé qué hacer. Así lo dijo el jefe de policía de nuestra ciudad, el jefe Scott. Dijo: ya no tengo lágrimas. Porque aquel niñito que mataron, ¿se acuerdan? Hace 2 o 3 semanas, de 5 años, ahora mataron a la mamá. Y el jefe dice: ¿qué está pasando en nuestra ciudad? ¿Qué está pasando? Y yo me quedé pensando: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Por qué nuestro jefe de policía tiene que estar llorando ante el avance tan indiscriminado de las fuerzas de maldad y potestados y principados sobre esta ciudad? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la fuerza de la iglesia? ¿Por qué dejamos de trastornar el mundo donde Dios nos puso? ¿Dónde está la iglesia los viernes a las 7 de la tarde? Debiendo estar aquí de rodillas, clamando por la ciudad. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el domingo a las 10:30 de la mañana? ¿Dónde? Arropados en la cama, prendiendo la televisión, disfrutando el día feriado. ¿Por qué? Porque no es una necesidad, porque no lo siento como algo necesario para mi vida. Que lo haga otro, que lo haga el pastor, para eso se le paga. ¿Cuándo vamos a trastornar la ciudad, hermanos? ¿Cuándo? Empezando por los líderes. No estamos aquí, no estamos de rodillas, no estamos clamando a Dios. ¿Por qué? Porque no nos es necesario, porque lo tiene que hacer otro. Porque es responsabilidad de Mari. Porque lo está haciendo Pepe. Porque lo van a hacer los Sarmiento, que lo haga otro. ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué no estamos trastornando el mundo? Porque el jefe de policía de nuestra ciudad tiene que estar llorando, sin decir y diciendo: no sé qué hacer, no sé qué hacer. Las tinieblas avanzan, hermanos. Las tinieblas están avanzando. Las tinieblas están cubriendo nuestra ciudad. Y a menos que la iglesia reaccione, nos van a devorar. Nos van a devorar. Y se van a devorar a nuestros hijos. Y nuestra siguiente generación va a ser envuelta y devorada. Ya nos las está robando el enemigo. Por si no se han dado cuenta, ya nos las está robando. Ya perdimos a toda la primera generación de jóvenes. Ya la perdimos. Y la generación de niños, cuando yo llegué, que empezaron a ser adolescentes, ya perdimos a más de la mitad. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo vamos a dejar nuestra apatía? Cuando Jesús llega, debe haber algo, debe pasar algo, algo se debe trastornar. En segundo lugar, dice aquí que Jesús vio hacia arriba. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo. Por causa de su estatura, Zaqueo se subió al árbol. Pero Jesús no iba a hacer caso omiso de lo que estaba haciendo Zaqueo. Y el hecho de estar en un árbol tampoco iba a ser un impedimento para Zaqueo. Arriba de un árbol o en medio de la gente, Zaqueo estaba determinado a ver a Jesús. No le importó su condición física. No le importó que había una multitud enfrente de él. No le importó lo que la gente dijera. Él estaba determinado. Para él era necesario ver a Jesús. E hizo lo que tenía que hacer para subir a ver a Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo, hermano, nos ha apartado para su reino, no importa si te subes a una silla, no importa si te escondes debajo de una mesa, Jesús te va a ver y te va a llamar. Al Señor no le importa, hermanos, dónde estemos. El Señor ya nos vio. ¿Se acuerdan de Natanael? Lo vimos en la serie pasada.
en Juan capítulo 1, versículo 47, cuando Felipe le habla a Natanael, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael no estaba buscando a Jesús. Natanael estaba muy a gusto debajo de su higuera, pero Jesús ya lo había visto. Zaqueo quería ver a Jesús y se subió a un árbol y Jesús lo vio. No importa dónde estemos, mis amados hermanos, no importa dónde queramos estar, subir o bajar, Dios ya nos vio. Dios ya puso su mirada en nosotros. El Señor ya nos vio. No importa dónde estemos. Cuando Jesús nos ve y cuando Jesús quiere transmitirnos algo que es necesario para su reino, nos va a encontrar y nos va a llamar. No te quede la menor duda. El rey Saúl estaba escondido detrás de las montoneras de trigo y todo mundo preguntaba por él, porque Samuel ya lo había ungido como rey a Saúl. Y les dijo Samuel: Dios ya escogió rey, se llama Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Y la gente decía: ¿y dónde está? ¿Dónde el rey? No lo veo. Dice primero de Samuel 10:22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón. Y respondió Jehová: ahí está, pero está escondido atrás del bagaje. Ahí está escondido atrás de las montoneras de trigo. Saúl pensó que se estaba escondiendo, hermanos, pero el Señor ya sabía dónde estaba. Cuando Saúl se cree que se está escondiendo de Dios, Dios le dice a toda la gente: ahí está, ahí está atrás de las montoneras de trigo. Ahí está su rey. Nomás que tiene miedo, pero ahí está. Ahí está. ¿Quién es el que sabía dónde estaba? Dios. La gente no lo había visto. Y la gente le pregunta a Dios: ¿dónde está? Ahí está. No estaba arriba de un árbol visible. No estaba debajo de una higuera. Estaba escondido atrás. Pero Dios ya lo había visto también. Dios ya sabía dónde estaba. El salmista David lo dice en el Salmo 139. Precioso el Salmo 139. Léanlo en su casa. El versículo 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, en la tumba, hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así es que si te quieres esconder de Dios, por más que apagues la luz en la noche, de Dios no se esconde nadie. Aún en medio de la oscuridad, ahí está Dios. Aún en medio de nuestros días más difíciles, hermanos, donde nos sentimos solos y abandonados, ahí está Dios. Aún en medio de la alegría más grande que podamos tener, ahí está Dios. Y Dios nos ve. Jesús entra y directamente mira hacia arriba y ve que en ese árbol hay alguien escondido, un hombre llamado Zaqueo. ¿Quién le dijo a Jesús que se llamaba Zaqueo? ¿Quién le dijo a Jesús el nombre de esa persona? ¿Quién le dijo a Jesús tu nombre? ¿Quién le dijo a Jesús mi nombre? ¿Quién le dijo a Jesús: escógete ese chaparrito para que vaya para allá, para Indiana? ¿Quién le dijo? Jesús ya nos conoce, hermanos. Jesús conoce nuestro nombre. ¿Zaqueo necesitaba subirse a un árbol para ser visto por Jesús? Por supuesto que no. Al igual que nosotros, hermanos, no tenemos que hacer nada extraordinario para que Jesús nos vea y nos use, porque Él ya nos vio aún antes de nacer. ¿Se acuerdan de Jeremías? Aún en el vientre de tu madre te escogí
y te di por profeta a las naciones. ¿De dónde nos vamos a esconder? No se trata de querernos hacer visibles como Zaqueo, ni de escondernos como Saúl. Se trata de escuchar la voz del Maestro que nos dice: date prisa, desciende de ahí, bájate de ahí. Por más que te escondas, yo sé quién eres tú. Por más que te escondas, yo sé lo que has pasado. Sé cuáles son tus debilidades, sé cuáles son tus fortalezas, sé a lo que te dedicas, sé lo que escondes, sé de lo que eres capaz, sé con quién te juntas. Conozco tus miedos, tus inseguridades. No creas que lo que estás pensando en este momento no lo conozco yo. Sé lo que estás pensando en este momento. Así es que date prisa, desciende de ese árbol. Desciende de ese árbol de pretextos, bájate de ese árbol de miedo, bájate de ese árbol de apatía, de ese árbol de orgullo. No creas que no te he visto ahí donde estás, dice el Señor. Ahí donde te quieres esconder, detrás del bagaje. Ahí donde quieres subirte para ver en primera, ahí te estoy viendo. Sé quién eres, te conozco. Sé lo que hay en tu corazón, sé tus dudas, sé tus luchas, sé tus temores, tus preguntas. Todo lo sé de ti. Sé que te llamas Zaqueo. Así es que apúrate y bájate de ahí donde estás. Hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, todos los que están en sus casas viendo esta plática, sin excepción, hemos sido encontrados por Jesús. Y el Señor nos ha traído a este lugar porque hay cosas que son necesarias y nos necesita a nosotros para llevarlas a cabo. ¿Crees que fue casualidad que te detuviste a ver esa plática en tu teléfono, los que están ahorita viéndolo en casa? ¿Crees que es casualidad que alguien te invitó a venir a la iglesia? ¿Crees que es casualidad que Dios te trajo a esta ciudad según tú, para trabajar o para lograr tu sueño americano? ¿Crees que fue casualidad? Dios te conoce. El Señor sabe cómo te llamas. El Señor sabe tus anhelos. El Señor sabe lo que tú quieres hacer. El Señor sabe tus miedos. Aún cuando te pongas muy fuerte, yo acá no necesito, Juan Camaney, no hombre, eres más cobarde y más miedoso, nada más que lo escondes. ¿Crees que el Señor no conoce eso? ¿Crees que el Señor no sabe lo que nos duele, hermanos? ¿Crees que el Señor no sabe lo que nos ha pasado en la vida? Creemos que el Señor no sabe y el Señor nos ve y dice: ¿sabes qué? Bájate de ahí. Ay, Señor, es que si tú supieras cómo me han tratado, es que mi vida, Señor, ha sido tan desgraciada, tan miserable. Ey, bájate de ahí. Ya, párale. Ay, Señor, es que a mí me hicieron y a mí me traicionaron y han dicho de mí, y es que mi orgullo y mi reputación. Oh, Señor, y es que a mí ya, bájate de ahí. Déjate de cuentos. Ay, Señor, es que yo estoy muy miedoso. Es que a mí no me gusta que me hablen. A mí no me gusta ni siquiera que me vean. Es que yo, Señor, yo no sé. Salte de ahí. ¿Crees que no te conozco? Dice el Señor. ¿Crees que no sé lo que estás pasando? Pues ¿quién te hizo, muchacho grosero? Él es tu creador. Él es el Señor. Él es el todopoderoso. Él es el omnisciente, el que todo lo sabe. Él es el omnipresente, que Él está. ¿Tú crees que estabas solo cuando estabas sufriendo? No, ahí estaba el Señor contigo. Lo que pasa es que tú no lo veías. Estábamos tan ciegos que no lo queríamos ver. Pero el Señor está ahí, hermanos, y hoy nos está diciendo: ya, bájate de ese árbol. Deja de poner pretextos, deja de poner trabas, deja de ocultarte detrás de tus miedos, de tus inseguridades. Bájate, porque hay algo necesario que tenemos que hacer. La tercera enseñanza: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Una invitación, hermanos, muy personal que le hace el Señor a Zaqueo. Jesús tenía necesidad de hospedaje y escogió a Zaqueo, un hombre con casa grande,
cómoda para ponerla a disposición del reino de Dios, porque dice Lucas que era rico. Pero no solamente era cuestión de comida y alojamiento nada más. No crean que Jesús nada más, este tiene feria, me voy a la casa de él. No era el punto. El asunto, hermanos, es que Jesús sabía que Zaqueo conocía mucha gente que tenía necesidad de escuchar las buenas nuevas del reino y necesitaba la casa de Zaqueo como un centro de predicación ahí en la ciudad de Jericó. En el mismo lugar donde miles de años atrás 2 hombres tuvieron necesidad de posar en una casa para esconderse, y una mujer llamada Rahab abrió su casa para darles refugio. En la misma ciudad, cientos de años después, ahora Jesús busca a Zaqueo para que abra su casa nuevamente y pueda ser un centro de predicación para el evangelio. Hermanos, esto no es ninguna casualidad. En la Biblia no hay casualidades. Esto no fue al azar. Esto era un plan de Dios. Esto era un proyecto de Dios. Y el Señor estaba enseñándoles que de la misma manera como antes por la fuerza el ángel de Jehová estuvo con esos hombres en la casa de esa mujer llamada Rahab, en medio de una situación muy peligrosa, muy riesgosa, a riesgo de perder sus vidas, estaban a punto de una guerra. Ahora, cientos de años después, en completa paz, Jesús llega a esa ciudad a pedir hospedaje también, ya no para pelear y derrumbar murallas. Ahora lo hace para ganar la guerra espiritual en esa ciudad. Ahora quiere hospedaje porque tiene que predicar las buenas nuevas del reino. Quiere hospedaje, quiere que le reciba a Zaqueo porque tiene que sanar a mucha gente y tiene que hablar acerca del reino de Dios. No es casualidad. No es ninguna casualidad en la Biblia, hermanos. Ahora es el turno de Zaqueo. A lo largo de la iglesia, hermanos, hasta nuestros días, millones de Zaqueos han abierto sus casas para que Jesús pueda instalar un centro de predicación en muchas ciudades del mundo. No importa si la casa es grande o pequeña, si tiene grandes comodidades o solamente lo justito para vivir. El éxito está en lo que dice el versículo 6 acerca de Zaqueo, Lucas 19:6. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió, ¿qué? Gozoso. No le puso pretextos a Jesús. Zaqueo, desciende a prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Wow, Zaqueo se sintió privilegiado. El Señor quiere estar conmigo. El Señor quiere ir a mi casa. A este que vine a buscar y me tuve que subir hasta un árbol para verlo, ahora dice que quiere estar conmigo en mi casa. Y dice que descendió de mala gana. Se tomó su tiempo. O le dijo al Señor: Señor, dame chance, voy a hacer un mandadito y regreso. No. Descendió deprisa y lo recibió gozoso. Hermano, ¿me puedes ayudarme? Tengo... no sé, deja ver si tengo chance. Y ya no, gracias. Así no. Hermana, ¿crees que podrías ayudarnos? Pues tengo mucho que... pero pues bueno, está bien, yo te llevo uno. Pues no hay nadie más que lleve. Está bien, hermana, gracias. Descendió rápido del árbol de pretextos, descendió rápido del árbol del orgullo y la recibió gozoso. Claro que sí. ¿Se necesita algo en el reino de Dios? Claro que sí. Lo voy a hacer. Voy a participar, por supuesto que sí. Me voy a acomodar, voy a hacer lo imposible, pero lo voy a hacer, por supuesto que sí, con gozo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos lo necesita. No le pesó a Zaqueo, no le dolió, no se quejó. El gozo de saber que algo en el reino de Dios era necesario, que él podía hacer algo, con eso era más que suficiente. No preguntó si otros lo iban a hacer, no se quejó de que otros no ofrecieran su casa. El gozo de hacerlo era para él y nadie se lo iba a quitar. Nadie se lo iba a quitar.
De la misma forma, hermanos, si ustedes se acuerdan la historia del carcelero de Filipos, vio que era necesario ayudar a Pablo y a Silas. Así es que los llevó a su casa, les lavó, les curó sus heridas. Y en esa casa del carcelero de Filipos, hermanos, se oyó una de las declaraciones del evangelio más poderosas que tenemos en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué se dio esa declaración? Porque el carcelero de Filipos abrió su casa para que estos hombres que traían el evangelio, cuando llegaron a la ciudad, pudieran posar en ella. Y a pesar de haberles maltratado primero, a pesar de haberlos azotado y de haberlos encadenado en el calabozo más profundo, en el cepo, aún así en la misericordia de Dios, este hombre, a pesar de haber hecho lo que había hecho, reconoció que lo que estos hombres traían era la verdad. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esta declaración se dio solamente porque este hombre abrió su casa, porque estuvo dispuesto a que el evangelio posara en su casa. Había algo importante que hacer y lo hizo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, hoy, no mañana, hermanos, ni pasado, ni cuando te desocupes. Hoy, cada día. Si estamos oyendo esto hoy, hermanos, por favor, Jesús no le preguntó a Zaqueo si quería, le dijo lo que era necesario hacer. Zaqueo recibió la orden con mucho gozo en su corazón. Yo sé por testimonio de muchos de ustedes que sus casas han sido lugares donde mucha gente ha conocido el evangelio de salvación, ¿verdad? En las casas de ustedes, mucha gente ha conocido el evangelio. Hay testimonios hermosos aquí entre nosotros, de personas que llegaron a casas de ustedes que me han platicado y les compartieron, quizás vinieron a una comida, quizás vinieron a una reunión y se presentó la oportunidad y les predicaron y mucha gente encontró al Señor. Algunos de los que están aquí quizás es porque en una reunión, en una casa, alguien les habló del amor de Dios. Cuando el Señor nos llama, hermanos, nos pide de esa manera que abramos nuestras casas, nuestros hogares, para que Él pueda llegar y pueda ser de bendición. Pero no sé si nos hemos detenido de hacer eso, hermanos. No sé si nuestras casas, nuestras reuniones familiares entre amigos se han vuelto solamente reuniones sociales y nos hemos olvidado de que es necesario que Jesús esté presente en cada una de esas reuniones. No importa lo que celebres, no importa lo que festejes, Jesús tiene que estar ahí. Jesús tiene que posar ahí. Si es tu fiesta de cumpleaños, tus bodas, tus 15 años, tu divorcio, tu sepelio, lo que sea, que Jesús llegue ahí a esa casa. Que se escuche el evangelio de Jesucristo. Que la gente que llegó ahí buscando solamente una fiesta o solamente una comida, se vaya con el alimento espiritual. Pero no dejemos de hacerlo, hermanos. No se nos olvide que Jesús debe de estar presente en nuestros hogares. ¿Me ayudas, Javier, con el piano? No sé si ustedes se acuerdan, si a alguien le tocó verlo, había un cuadrito que se ponía en muchas casas, yo lo llegué a ver en la entrada de la casa, un cuadrito, por lo general ya todo decolorado y todo gacho así, que decía: Jesús es el huésped invisible en cada comida, el oyente silencioso en cada conversación. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien le tocó ver ese cuadrito? En muchas casas que yo fui en México, siempre estaba ese cuadrito, y a mí me caía gordo el cuadrito ese. Y casas de cristianos, y lo vendían inclusive en librerías cristianas el cuadrito, y yo les decía: hermano, no vendas eso. Jesús no es ningún huésped invisible. Jesús tiene que ser visible. Jesús se tiene que ver en nuestro hogar. Él tiene que ser el centro de nuestra conversación. Él no puede estar escuchando silenciosamente la bola de barbaridades que hablamos en la mesa. Jesús tiene que ser el centro de nuestra conversación. Jesús tiene que ser el huésped visible. ¿Por qué? Porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. ¿Por qué? Por causa del reino de los cielos. Jesús tiene que estar presente en todo momento. El ángel de Jehová posó
en la casa de Rahab, porque era necesario guardar la vida de los espías israelitas. Jesús posó en la casa de Zaqueo, porque era necesario que se predicara el evangelio en Jericó. El Espíritu Santo posó en la casa del carcelero de Filipos, porque era necesario curar las heridas de esos mensajeros. La necesidad de que Jesús, hermanos, la necesidad de que Jesús siga posando en nuestras casas y en nuestra iglesia siguen siendo de vital importancia para el reino de Dios. Esta es nuestra casa. Este edificio es la casa que le hemos preparado al Señor entre todos, ¿verdad que sí? Y el Señor quiere habitar aquí en nuestra casa. El Señor quiere estar en nuestra casa. Y todos nosotros somos Zaqueo. Y el Señor nos está diciendo: quiero habitar en la casa, ¿me recibes? ¿Cómo no lo vamos a recibir? La semana pasada escuchamos una frase al final de la plática de Mari, y yo me quedé pensando, y ella dijo: South Bend nos necesita. South Bend nos necesita, hermanos. Esta ciudad nos necesita. Habemos muchos Zaqueos que hemos estado viendo a Jesús llegar a la ciudad. Nos hemos subido a nuestros árboles, quizás árboles de comodidad, quizás un árbol de apatía, quizás árboles de indiferencia, árboles de temores, de dudas, árboles de crítica, de murmuración. Pero tenemos que escuchar a Jesús diciendo hoy: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en este lugar. Hermanos, el evangelio no se puede detener ya. El evangelio no se puede detener. Cada semana teníamos gente invitada en esta iglesia. Cada semana llegaban personas nuevas a escuchar. Cada cafecito de mujeres llegaban mujeres nuevas a escuchar la palabra de Dios. Cada reunión de varones se reunían los varones a buscar la presencia de Dios. Nuestras reuniones de oración estaban llenas. Los domingos antes de empezar el culto teníamos que hacer inclusive grupos para orar, y cada líder estaba delante de un grupo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Es que la pandemia ya se fue, ya. Es que la pandemia cambió todo, bro. Es que ya cosas son diferentes ahora ya. Con la pandemia, chicos, no, ya deja la pandemia, ya. Ya nadie trae máscara. Ya nos vio a todos, ya nos revolcó el virus y ya catamos. Ya. ¿Qué falta? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Por qué los sugieres se me aflojaron? Antes todos estaban ahí en la puerta, en la entrada, con sus gafetes y bien uniformados todos. Pásale, hermano. ¿Y ahora? ¿Alguien necesita un sobre? Y ahí van los hermanos a buscar. ¿Dónde hay un sobre? Ay. Y antes, ¿qué pasó? Los maestros, me están fallando, maestros. Alabanza le está echando ganas. Benja está reforzando. Aplauso para Alabanza, porque ellos sí están metiéndole muchas ganas. Pero aún así les hace falta todavía. Aún así necesitamos más cosas. Todos los ministerios nos están faltando cosas. ¿Cuántos varones llegaron esta semana que no estuve, Pepe? 7 de 20 que estaban llegando. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde? ¿Cuántas mujeres llegaron, Cheli? 25. Aplauso a las mujeres. Ahí van. Pero mujeres, ustedes son 50 o 60, 25 no es ni la mitad de las que tienen que estar aquí en los cafecitos. ¿Dónde están? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está trepada? ¿En qué árbol está? Si yo fuera Jesús, yo no les diría: bájate de ahí. Yo voy con una resortera directo. ¡Pum! ¡Bájate! No puedo. Ganas no me faltan. Dios lo sabe. Pero no puedo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Pastores, que usted diga, exíjales. No. Si el Señor no lo pone en tu corazón, yo no te voy a exigir.
Si el Señor no lo pone en tu corazón y tú no le respondes al Señor, yo no tengo nada que hacer. Yo te digo lo que dice la palabra de Dios. Yo te enseño lo que dice aquí. Y lo que yo veo en Zaqueo es que este hombre se bajó del árbol y lo recibió gozoso. Eso es lo que yo veo. Si lo quieres tomar, tómalo. Si quieres seguir arriba de tu árbol, te vas a convertir en chango. Está bien, ahí quédate. Pero los que se quieran bajar y quieran decirle al Señor, yo lo voy a hacer, Señor, por favor, háganlo. Háganlo. Háganlo, hermanos, de veras. Mi corazón se duele cuando veo indiferencia. Mi corazón se duele cuando veo apatía. Mi corazón se duele cuando el Señor llama, porque no soy yo. Cuando el Señor llama y la iglesia no responde. Hermanos, duele. Duele en el alma. Estamos muy metidos en la vida social. Estamos muy alterados en nuestras vidas fuera de la iglesia. Está bien, todo se tiene que hacer, todo es necesario. Yo no digo que no. Pero cuando se trata del Señor, murámonos en la raya por el Señor. Cuando se trata de servir al Señor, hermanos, con gozo, vamos a hacerlo. ¿Es difícil? Sí es difícil. ¿Tienen un pastor muy difícil? Sí lo tienen. Yo les doy toda la razón. Todo lo que ustedes quieran decir, tienen toda la razón. Está bien. Soy necio, soy testarudo, soy cabezadura, todo lo que gusten y manden. Está bien. Pero de algo no me pueden decir que no les he enseñado la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla, hermanos, tenemos que obedecer. Cuando la palabra de Dios llama, tenemos que responder al llamado. No nos podemos hacer a un lado. Y es necesario que la iglesia reciba a Jesús otra vez, como siempre le hemos recibido. ¿Cuántos están de acuerdo? Nos sumamos todos. Pónganse de pie y oramos. Pónganse de pie. Cierra tus ojos, cierren sus ojos, please. Todos cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y díganle, Señor, a lo mejor yo estoy en mi árbol. Me subí a un árbol para verte y ya me quedé ahí. Me empecé a ocupar tanto, Señor, que me quedé arriba del árbol. Me distraje tanto que me quedé arriba del árbol. Pero hoy quiero darme cuenta, Señor, que has llegado a la ciudad. Llegaste a la ciudad y algo tiene que pasar. Llegaste a South Bend y algo tiene que pasar. Llegaste a San Diego y algo tiene que pasar. Llegaste a Puebla y algo tiene que pasar. Llegaste a Perú y algo tiene que pasar. Llegaste a la Ciudad de México y algo tiene que pasar. Llegaste a Texas y algo tiene que pasar. Llegaste al estado de Michigan y algo tiene que pasar. Y para que eso pase, Señor, me necesitas a mí. Señor, es necesario que yo te reciba en mi casa. Es necesario que te recibamos nuevamente en esta iglesia con todo el fervor, con todo el amor, con todo el ánimo. Es necesario estar contigo en nuestros cafecitos. Es necesario estar en los varones. Es necesario estar aquí en la oración. Hay cansancio, hay actividades, pero tenemos que hacer lo imposible porque tiene que convertirse en una necesidad. Y a menos, Señor, a menos que cada uno de nosotros no sintamos una necesidad, el estar en tu presencia, las cosas no van a cambiar. Las tinieblas se van a seguir enseñoreando sobre nuestra ciudad. Y esas tinieblas van a alcanzar tarde o temprano a nuestra siguiente generación. Las van a envolver, nos las van a arrebatar. Y algunos van a morir. Algunos van a ser lastimados por esa violencia. A menos que la iglesia, a menos que cada miembro de la iglesia siente en lo profundo de sus entrañas
Me es necesario estar en la presencia de Dios. Me es necesario pelear, reinterceder por mi ciudad. Me es necesario levantar el nombre de Cristo en esta ciudad. A menos que no digamos como Zaqueo: sí, Señor, ven a mi casa, quiero recibirte gozoso. A menos que cada uno de nosotros no lo hagamos, a menos que cada uno de nosotros en nuestros ministerios no sintamos esa necesidad, nada va a suceder. A menos que los sugieres, los maestros, los salmistas, administración, hombres, mujeres, mantenimiento, construcción, a menos que no sintamos una profunda necesidad del reino de Dios, vamos a estar sumidos en la mediocridad, en la pasividad, y veremos poco a poco cómo las tinieblas empezarán a cubrir a muchas familias de nuestra comunidad. Amados hermanos, yo no creo que este sea el deseo de nuestro corazón. Yo no creo que este sea el deseo de nuestro corazón. Lamentablemente nuestras acciones dicen lo contrario. A menos que no entendamos que esto es necesario para el reino de Dios, no va a suceder nada más. Ahí donde estás en tu lugar, por favor, te lo pido en el nombre del Señor, habla con el Señor, por favor. No creas que no te está viendo, no creas que no te está oyendo. Ahí te está viendo, escondido detrás de las montoneras de trigo, arriba del árbol, escondido detrás de tus miedos, de tus temores, escondido detrás de tus inseguridades, escondido detrás de tu orgullo, escondido detrás. Ahí te está viendo el Señor en este momento y te está llamando por nombre, como a Zaqueo. Desciende deprisa, desciende deprisa, porque es necesario que hoy, no mañana, hoy necesito estar en tu casa, necesito estar en tu vida, necesito estar en tu corazón, necesito estar en tu iglesia, porque el reino de las tinieblas está tomando autoridad, porque el reino de las tinieblas viene sobre tus hijos, viene sobre tus hijos. Ustedes me conocen, yo no soy de profecías, ni de sueños, ni de cosas de estas, pero esta semana tuve un sueño muy raro. Estábamos en una casa, no sé de quién, y estábamos ahí conviviendo, y me asomé a la ventana y había 3 leones machos y 2 hembras. Se peleaban entre ellos. Y yo les decía a los que estaban en la casa, algunos de ustedes estaban ahí: hey, ¿ya vieron esos leones? Y me decían: ¿cuáles? Esos que están ahí. Son 3 machos melenudos y 2 hembras. Miren, se están peleando y a lo mejor vienen para acá. Y se empezaban a reír de mí. Y me decían: ya estás viendo alucinaciones. Y me desperté. Pero es verdad, hermanos. Y Pedro lo dice, el apóstol Pedro: el león está buscando, el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Nos está devorando. Nos está devorando. Ya se devoró a varios hombres, ya se devoró a varias mujeres, ya se devoró a muchos jóvenes,
Ya se devoró a muchas de nuestras señoritas. Se está devorando a nuestros adolescentes. Nos los está arrebatando, hermanos. Y 4 personas orando. Por favor, desciendan del árbol. Por favor, dense prisa. Por favor, arreglen lo que tengan que arreglar. Y sientan la necesidad del reino de Dios. Sientan, por favor, que sus vidas no pueden avanzar sin el reino de Dios. Sientan que el reino de Dios depende de cada uno de ustedes. Sientan que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Dejemos de repartir responsabilidades y culpas. Y sintamos cada uno de nosotros: es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que ese reino de tinieblas no avance más. Es mi responsabilidad. No es la responsabilidad de los pastores. No es la responsabilidad de los líderes. Es mi responsabilidad, de cada uno de nosotros. Es que yo no soy nadie aquí en la iglesia. Claro que sí, porque si estás aquí es porque Jesús te vio y te llamó y te trajo aquí. Por eso estás aquí. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que esta invitación no caiga en tierra árida y seca. Y que los que estamos aquí reunidos y los que están en casa, en todos empiece a arder nuevamente, Señor, la llama. La llama, Señor, del reino de Dios. Porque las tinieblas de esta ciudad tienen que retroceder. Tienen que retroceder. Tienen que retroceder. Señor, porque el ángel de Jehová vendrá sobre esta casa, como llegó sobre la casa de Rahab, para proteger a esos hombres. Porque Jesucristo mismo vendrá a esta casa, como llegó a la casa de Zaqueo, para predicar el evangelio. Porque el Espíritu Santo llegará a este lugar, como llegó a la casa del carcelero en Filipos, para que tus hombres, tus mensajeros, sigan predicando el evangelio. Señor, tú estarás aquí, porque esta iglesia se va a levantar. Porque tu iglesia alrededor del mundo se va a levantar. Padre, he escuchado pastores llorando por sus iglesias. ¿Qué está pasando, Señor? Pastores en diferentes ciudades llorando por sus iglesias. Dios, levanta esta iglesia. Vida Nueva South Bend, Señor, como un ejemplo, como un bastión espiritual. Padre, que a partir de aquí podamos empezar a clamar juntos por tu iglesia, por tu cuerpo. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ya no más excusas. Ya no más pretextos, ya no más malas caras, ya no más enfado cuando el Señor llama a servir, por favor. Vamos a levantarnos, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a levantarnos como ese pueblo que derrumbó las murallas de Jerusalén. Vamos a levantarnos como esa multitud que se levantó en la casa de Zaqueo, como aquella gran iglesia que se levantó en la ciudad de Filipos. Levantémonos, hermanos, porque el Señor quiere habitar en nuestra casa. Es necesario, porque el reino de las tinieblas no descansa, porque Satanás y sus huestes de maldad no descansan sobre nuestra ciudad. Ya nuestro departamento de policía ya no sabe qué hacer, ya no saben qué hacer.
ante la violencia en nuestra ciudad, y nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer, y nosotros sabemos dónde está la respuesta, y nosotros tenemos la solución, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Oh, bendito, bendito Dios. Adora al Señor. Dale adoración al Señor. Dale adoración al Señor. Adórale. Adórale. Deja que el Señor asiente esto en tu corazón, por favor. Que el Señor asiente esta palabra en tu corazón. Oh Señor bendito. Todo Señor, todo Señor. Todo Señor, todo Señor es tuyo. Oh bendito Dios, bendito Jesús. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Vamos allá a la cafetería.